Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos quienes nos acompañan en el espacio de la plática de los lunes, hoy, este lunes 12 de febrero. Este evento es organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Damos la bienvenida a quienes se conectan a través del Zoom. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está comprometida con la promoción, el estudio y divulgación de los derechos humanos. En este tenor llevamos a cabo acciones de capacitación orientadas a generar conocimiento útil y proporcionar herramientas que permitan a los servidores públicos actuar a la luz de los derechos humanos. Así desarrollamos un programa de capacitación que comprende, entre otras actividades, una conferencia semanal titulada Plática de los lunes. En esta ocasión, en el marco de la Semana Mundial de la Armonía, es el honor de contar con la presencia del maestro Miguel Ángel Mendoza Fuentes, postulante, docente y conferencias religiosas, con la conferencia titulada Derecho a la Libertad Religiosa. Un saludo a las autoridades que nos acompañan de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a la doctora Jacqueline Ángel Juan, visitadora general especializada en atención a niños, niñas y adolescentes, quien a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión, dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctora Sofía. Muy buen día a todas y todos. Agradezco a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la participación en la modalidad virtual del maestro Miguel Ángel Mendoza Fuentes en esta plática sobre derecho a la libertad religiosa. Muchas gracias, maestro, por su valioso apoyo. El maestro Mendoza Fuentes es asesor de la Universidad Pontificia de México y conferencista para asociaciones religiosas. Cuando se habla de libertad de religión, se habla de uno de los derechos intrínsecos de la persona humana, que consiste en que todos los seres humanos están libres de influencia, tanto de individuos como de grupos sociales y de cualquier otra potestad humana en materia religiosa. El derecho a la libertad religiosa se refiere al respeto a la dignidad misma de las personas. Esto se reconoce como un derecho establecido en el ordenamiento jurídico de las sociedades liberales, de tal manera que se ha consolidado como un derecho humano fundamental. En el año 2011, en México, se consolidaron las modificaciones constitucionales en materia de derechos humanos, como todas y todos ustedes podrán recordar. Esta reforma transformó de manera radical nuestro sistema jurídico, ya que no solo amplió el catálogo de derechos humanos, sino que cambió la forma de entender la actuación del Estado, que a partir de ella, la protección de los derechos de las personas es el eje rector de toda la actividad estatal. Diversas medidas como el control de convencionalidad, el principio pro persona, así como otros que perfeccionan la defensa de la dignidad personal, son el nuevo andamiaje que ahora reviste el concepto constitucional, donde la defensa de los derechos humanos son parte indisoluble de la misma y la nueva constitucionalidad mexicana del siglo XXI. Dentro de esta nueva aportación humanística se aprecia con claridad la confirmación de la libertad de creencia religiosa como un principio de total aplicación de la creencia personal en determinada fe o en tomar una actitud incluso ateísta o agnóstica. Este reconocimiento de la creencia religiosa como una libre elección de la persona. La libertad religiosa en México está protegida por el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y este artículo establece que toda persona tiene el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Superadas en 1857 la existencia de una religión de Estado y proclamada entre 1859 y 1860 mediante las leyes de reforma. La libertad de conciencia. México
ingresó formalmente en el camino del reconocimiento de que todo individuo puede libremente profesar la creencia religiosa que más le agrade. Las comunidades indígenas disfrutan de una estructura legal protegida que les permite cierto grado de autogobierno para practicar sus propios usos y costumbres particulares, con la condición de que la ley debe aplicarse de acuerdo con las garantías de derechos humanos contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales de los que México es parte. Actualmente, el funcionamiento de la Iglesia en México hace notar que la vida institucional de las asociaciones religiosas conviven de manera aceptable en el seno de la sociedad y además promueven la paz, la justicia y el desarrollo comunitario de conformidad con lo dispuesto en nuestra Constitución. La libertad religiosa es sin duda un tema que nunca puede quedar fuera de los esfuerzos para lograr el progreso compartido y equilibrado de cualquier sociedad democrática y de la prevalencia de los derechos humanos y hacerlo nuestro estilo de vida. Sin lugar a dudas que esta charla será muy, muy interesante y podremos escuchar las experiencias que nos compartirá el ponente que el día de hoy tenemos. Muchas gracias por su atención y cedo de nueva cuenta el micrófono a la doctora Sofía. Adelante. Muchas gracias a la doctora Jacqueline Ángel Juan, visitadora general especializada en atención a niños, niñas y adolescentes, por esta cálida bienvenida e introducción del tema. Antes de iniciar con la intervención de nuestro invitado del día de hoy, compartimos con ustedes parte de su trayectoria profesional y académica. El maestro Miguel Ángel Mendoza Fuentes es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Latinoamericana y maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados. Es fundador del Estudio Jurídico LIAM, postulante, docente y conferencista para asociaciones religiosas, instituciones educativas, asociaciones civiles, sociedades civiles y sociedades por acciones simplificadas en el derecho preventivo y la defensa en áreas del derecho corporativo, la seguridad social, laboral, fiscal, administrativa y de amparo. Pues bienvenido, maestro, y pues tiene usted la palabra. Adelante. Muy buenos días tengan todas y todos. Agradezco a la Comisión Estatal del Estado de Chiapas el permitirnos estos espacios y de manera pues académica poder compartir a través de los medios digitales las experiencias que hemos tenido desde nuestra actividad, tanto docente como de profesión, de manera directa también a la doctora Sofía Solís, quien hemos tenido el gusto de conocernos en años anteriores, en otras actividades, y por lo tanto vamos a aprovechar el tiempo de todos, comenzando con nuestra charla. Si me permite, voy a proyectarles unas breves láminas. Trataré de ser lo más concreto por los tiempos. Entiendo que estoy en presencia de abogados y todos defensores de derechos humanos. Eso también me agrada mucho poder compartir esto. Esencialmente comenzaré desde la definición de un pequeño objetivo que a mi parecer nos permitirá ir abordando estos temas. A ver, permítame, es que tengo problemas técnicos. Bien, para esta charla hemos definido como un pequeño objetivo: los participantes identificarán desde la esfera jurídica de la persona el derecho a la libertad religiosa en el marco internacional y su ejercicio en el derecho interno. Si bien es cierto, esto nos obliga, como lo comentaba de manera introductoria, perdón, doctora, no recuerdo su nombre, representante del presidente de la Comisión Estatal, yo voy a centrar mi charla respecto a la persona. En este sentido, voy a referirme a una definición un tanto filosófica, teológica. Quiero aclarar, no tengo esa formación. Santo Tomás de Aquino dice: persona significa lo más perfecto que hay en toda la naturaleza, o sea, el ser subsistente
en la naturaleza racional. Destacamos el término racional con el objetivo de poder irnos encauzando hacia el estudio de nuestro tema. Si bien es cierto, también vamos a verlo desde el punto de vista un tanto más jurídico. El vocablo persona comprende una porción de seres que en sus cualidades específicas, intelectuales y morales se diferencian en todos los demás seres vivientes y, por supuesto, de las cosas inanimadas. Ahora bien, vamos a tomar el tema de los instrumentos internacionales como elementos y ejes rectores que nos van a poder permitir hacer una distinción de la persona. Aquí hablaremos de una persona física, de una persona jurídica. Más adelante iremos definiendo, una vez que tengamos claro, para efectos de cómo se está planteando el desarrollo del tema, la persona jurídica en el modo en que se desarrolla la libertad religiosa. Por otra parte, es importante también entrar en contexto que la persona en su ser individual tiene un aspecto interno y un aspecto interno, ambos identificados desde la propia interpretación de la Suprema Corte, en una fase interna y una fase interna. Si nos vamos en el derecho europeo, que es un tanto más avanzado en este tema, por obviamente el sistema normativo que se desarrolla, pero la persona en su desarrollo personal y individual, pero también en su desarrollo colectivo, va a tener elementos que lo van a normar y nosotros conocemos que es el derecho. Para esa finalidad, vamos a buscar establecer un criterio orientador que nos permite establecer que el derecho es la realización de la justicia en la conducta social humana mediante un sistema de normas obligatorias, coercitivas, generadoras de facultades y deberes. Ya nos vamos un poquito a nuestras clases de introducción al derecho, que en su momento lo llevamos, la norma. Entonces, voy a generalizar aspectos que nos van a permitir ir identificando y aterrizando esta idea en conceptos generales. Me permití yo hacerlo de esta manera. El derecho objetivo, pues entendemos como todo el elemento que nos establece la titularidad del derecho, como puede ser el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, pero también tenemos un derecho subjetivo. Entonces, vamos a establecer como la forma en que yo ejerzo mi derecho. Entonces, encuadrando un poquito al ejercicio de la libertad religiosa, derecho objetivo, artículo 24 constitucional, derecho subjetivo, propiamente los reglamentos establecidos en la Ley de Asuntos Religiosos y propiamente su reglamentación interna también que tiene. Así también vamos a entender que existen ordenamientos jurídicos, es decir, aquello que se desarrolla bajo un procedimiento legislador, donde obviamente hay un poder público, un poder constituyente, y de esta manera llegamos a crear y establecer el derecho constitucional o la norma suprema. Como se mencionaba en el proceso de reformas que ha tenido nuestro país, a raíz de los casos que han tenido como antecedentes, caso Rosendo Rodilla Pacheco, tema de desaparición forzada, aspectos que nos han orillado al Estado mexicano a que tenga que adecuar su normatividad interna en relación con el derecho interno, perdón, con el derecho internacional. Entonces, el derecho humano, esto es obviamente material que se retoma tanto de la Suprema Corte como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos referentes de derecho europeo, el conjunto de deberes de los que el hombre individual y social es sujeto titular con anterioridad e independencia de su relación con el Estado y que son consecuencia inmediata en la dimensión personal y exclusiva del humano en cuanto individuo que se realiza de cara a un complejo de relaciones sociales. Nos quedamos con ese elemento, vamos identificando que está el elemento personal y que obviamente corresponde al ser individual. Ahora bien, dentro de un elemento subjetivo y objetivo, vamos a conocer nuevamente la existencia de derechos fundamentales. Entonces, los derechos fundamentales definimos que son derechos humanos incorporados y por tanto positivizados en un ordenamiento constitucional. Y eso nos refiere propiamente a la reforma constitucional en materia de derechos humanos que ha venido trabajando nuestro Estado constitucionalista bajo los principios de respeto de estos derechos humanos. Vamos a tomar como referencia también al menos 3 instrumentos internacionales. Si bien es cierto, el derecho humano de la libertad religiosa va muy allegada a la
al eje central, que es la persona. Vamos a definir qué es libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Derecho que incluye a cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente. De ahí mi interés de poder poner en contexto persona y persona jurídica en sus elementos que puedan darse en una fase externa y una fase interna, y eso puede detonar, como más adelante lo vamos a ver, en una actividad religiosa. Ahora bien, la Convención Americana también reconoce esta libertad, obviamente en su artículo 12, identificando como conciencia y de religión. A la par, se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prácticamente el artículo 12 lo integran al Pacto Internacional. Sin embargo, hay ciertos elementos que van incorporándose, como es en el tema de pensamiento, lo reconoce literalmente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Así también entra una parte interesante respecto al derecho que se le reconoce a los padres de formar a los menores en el cuanto a la libertad y a la libertad de pensamiento que deben de generarse al momento de su formación, y eso ha trascendido en la Suprema Corte en conflictos y ya entre una colisión de derechos propiamente de la libertad de pensamiento, la libertad en el cuanto a la enseñanza y el Estado laico, así como también el derecho a la educación de los menores. Pero esos son los elementos ya de colisión que ha tocado resolver, al menos en el derecho interno. Así también vamos a entender un referente, digo, no obligado, pero que consideré relevante, es identificar la existencia de un estado confesional y un estado aconfesional. Ciertamente, el referente más claro es la Constitución española, en ese sentido, propiamente al reconocer en su artículo 16 la incorporación de una religión en específico. Y eso obviamente indica que estamos en presencia de un estado confesional. Ahora bien, del lado contrario tenemos al estado aconfesional. Este va en sentido, pues, obviamente opuesto, de decir que no se establece en el sistema jurídico ningún estado, ninguna religión oficial o un reconocimiento dentro de su derecho interno. Ahora bien, es importante saber, entonces México es un estado confesional, aconfesional. Naturalmente, lo que nos obliga a revisar nuestra Constitución, puntos muy generales, dentro del proceso legislativo. Obviamente en el 24, en su artículo 3, se hablaba expresamente de que la nación mexicana era respetuosa perpetuamente la católica apostólica romana. Entonces, como referente histórico, estamos en presencia de que México en ese entonces tuvo una constitución o un estado confesional. Posteriormente, como lo manejaban de manera introductoria, en el 57 se da este cambio, separación, división, iglesia-estado, dentro del cual obviamente se excluye de ser México un estado confesional y se vuelve a confesional. Y entramos a los conceptos y principios constitucionales de hablar un estado laico, la función de un estado laico, si es un estado garante o si es un estado propiamente en el sentido estricto de que únicamente permite reconoce la libertad de separación de iglesia y estado. Eso va, más adelante lo precisamos, cuál es la función de nuestro estado mexicano en ese sentido. Pero volvemos a la parte del derecho interno. Ya con nuestra legislación actual nos vamos a tener que ver forzados en revisar nuestro artículo 24 constitucional, no obstante que ya tenemos el referente de que tenemos tanto el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, una libertad de pensamiento, y que eso, ¿cómo lo reconoce ahora en nuestro derecho interno? Aquí nos incorpora otro elemento. En el caso de que toda la persona tiene libertad de convicción, ética, de conciencia y de religión, entonces vuelve a integrarse este elemento. Y de lado vamos a tener presente lo que dice el primero constitucional, obviamente donde incorpora que el derecho
como derecho interno los tratados o los convenios que México haya celebrado. Naturalmente con las restricciones constitucionales que establezca el 133, pero en materia religiosa deja un entramado muy interesante que eso ha generado los criterios o los pocos criterios que ha asumido la Corte sobre la interpretación de estos preceptos y más que nada cuando se promueve su ejercicio, lo cual hemos conocido un poquito más por la actividad que desarrollamos. Ahora bien, esto es respecto al 24. Del mismo lado tenemos al 130, obviamente establece en su literalidad el Estado y la Iglesia. En cuanto a la separación, obviamente la normatividad que se ha generado a partir de esta división constitucional nos permite y nos obliga a identificar primero estos puntos conceptuales que hemos manejado. Vamos a iniciar por identificar, obviamente entendemos que esto es una interpretación basada en la centralidad de la persona en cuanto a su ser individual y los actos internos que desarrolla hasta este momento. Entonces, el derecho a la libertad de conciencia, entendamos que es lo que toda persona tiene en cuanto al derecho de poder decidir si quiere profesar una u otra creencia o idea, silenciarla o manifestarla tanto de palabra como obra, con conductas, actitudes dirigidas por nuestras propias creencias o convicciones. Entonces, hasta aquí pareciera que necesitamos saber necesariamente el elemento de una libertad ideológica. Entonces, aquí nos podemos quedar que es un ejercicio netamente intelectual a través del cual nosotros nos formamos un criterio, elementos que van a identificar la cosmovisión, como se mencionaba en su momento al inicio de la charla. Las comunidades indígenas actúan y se desarrollan bajo una cosmovisión que ellos han reconocido y determinado y por lo tanto debe ser respetada. Entonces, bajo esas consideraciones también tenemos una libertad de pensamiento que no puede estar separada ni mucho menos alejada de una libertad de creencia. Entonces, cuando tenemos la libertad de pensamiento, que eso puede decir desde el aspecto también interno de la persona y con un efecto de poder manifestarlo, siempre y cuando esto se quede de manera interna, digamos que su ejercicio de la libertad es en la persona, pero puede darse mediante una libertad de expresión. ¿Y eso cómo lo hacemos? Cuando se materializa, cuando damos a conocer nuestros posicionamientos, cuando asistimos a alguna actividad propiamente que va como una manera de expresarse la libertad religiosa y de materializarse en ese sentido. Entonces, también debemos tener presente la libertad de creencia, es aquello que puede dar sentido de que estamos de acuerdo y que estamos conforme con una posición, que eso puede ser obviamente orientado hacia un sentido de divinidad, hacia un sentido no de divinidad o simplemente a no creer. Entonces, la libertad de convicciones también se vuelve un elemento que tenemos que considerar desde la situación de que podamos expresar nuestras concepciones éticas, filosóficas, morales, de que rigen nuestra conducta. Si nosotros creemos en ese sentido de decir que mis convicciones éticas me impiden, ejemplo, y esto es muy común en el tema de los médicos, de que profesan alguna religión en particular, y hay un caso que me gustaría comentarles, donde se ventila precisamente ya el entramado que tenemos del ejercicio de este derecho cuando hay una colisión. Pero bueno, aquí tenemos también un tema que se resulta relevante, la dignidad. Desde el inicio de nuestros estudios, a partir de la reforma, entender cuándo hablamos de un derecho humano, o sea, cuándo tendría que ser un derecho humano. Entonces, la referencia más clara en este caso es decir, si es un derecho humano, tiene que proteger al humano. En cuanto a la esencia misma, entonces eso nos obliga a identificar la dignidad de la persona. Entonces, ¿qué es? Partamos desde un texto constitucional y desde una interpretación constitucional de nuestro derecho interno, que es el derecho fundamental de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida esta en su núcleo más esencial.
como el interés inherente a toda persona por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, o no ser humillada, denigrada, envelenciada o cosificada. Y esta parte, digo, es un criterio que ha generado la propia Suprema Corte, y no estamos entrando en una finalidad filosófica como puede ser la teoría kantista de cómo entiende bajo un supuesto moral la dignidad de la persona. Así también podemos tener como un elemento importante, si nos vamos a retomando a Santo Tomás de Aquino nuevamente, partiendo de que la persona es en sí en sustancia y en cuanto al ser más personal que éste puede tener, y su desarrollo intrínseco, pues vamos a entrar a un tema meramente polémico de que si es cuerpo, si es alma. Entonces vamos a quedarnos con esta definición respecto a lo que es la dignidad. Entonces, vuelvo a reiterar que estos elementos estamos hablando de un acto personalísimo, por lo tanto el Estado no puede intervenir. En esas consideraciones, entonces, podemos buscar un acercamiento de cómo materializamos en la persona el derecho a la libertad religiosa. Eh, tomo, bueno, haré referencia primeramente al concepto que ha interpretado la misma Suprema Corte. Es un derecho fundamental que garantiza la posibilidad real de que cualquier persona pueda practicar libremente su religión, tanto individualmente como asociado con otras personas, y que permite de forma independiente, autónoma, se pueda creer, dejar de creer o no creer en una determinada religión. Ahí viene la referencia respecto al criterio que ha materializado la Suprema Corte. Entonces también me atrevo a mencionar que es una facultad de cada ciudadano para exigir del Estado la garantía jurídica a la hora del ejercicio de su libertad en materia religiosa. De este lado podemos tener como parte esencial también, ya tengo el reconocido el derecho a la libertad religiosa, ya tengo elementos que me permiten identificarlo. Ahora bien, ¿qué más me determina tanto instrumentos internacionales como el propio Estado? Por parte de la ONU hay una declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundada en la religión o las convicciones. Esto pareciera en México como algo nuevo, como que no sucede, pero particularmente con los pocos asuntos o referentes que se tienen en México, les platico de uno respecto al estado de Jalisco, donde un grupo religioso es excluido de la comunidad por no sumarse a, a las tradiciones de la propia comunidad. Entonces se da una separación, hay un ejercicio propiamente de la autoridad del pueblo en cuanto a autoridad y forma de gobierno, que el Estado no puede intervenir. Y entonces se tiene que respetar esos acuerdos, pero también se tiene que ponderar el derecho que se está violentando respecto a tener la libertad de creencia, al de poder, en el caso de ser minoría, pero también ser respetado. Entonces entramos ahí en unas situaciones de colisiones de derechos humanos o derechos fundamentales que han sido estudiados por la Corte en esos asuntos. Pero bueno, ¿cómo se materializa en este caso lo antes mencionado? O sea, ¿cómo puedo yo ejercer estos derechos? Necesariamente esto lo dejo como referencia porque no es propiamente materia de hablar sobre los actos de culto o la libertad de culto, pero yo lo puedo ejercitar a partir de tener reuniones, de fundar y mantener instituciones de eficiencia humanitaria, de escribir, publicar, de solicitar, recibir contribuciones financieras y otro tipo de particulares de instituciones, la operación. Y esto va muy ligada con la actividad propiamente de una persona jurídica. Entonces, esto se los dejo como elemento nada más que se distingue. Entonces, una forma externa de materializar la libertad religiosa es de que tanto me lo reconoce como la propia Constitución, como en el artículo 24, como en los convenios y tratados internacionales, en el cual me dice que puedo hacerlo por sí o de forma asociada. Entonces, ¿qué sucede en julio del 92? Se crea la Ley de Asuntos Religiosos. Y entonces, de manera esencial, ¿qué es la intención
de incorporar estos elementos jurídicos, a pesar de las situaciones políticas que pudiesen derivarse y de los posicionamientos que se han tenido en esa materia, es dotar de personalidad jurídica a las asociaciones, congregaciones, monasterios y todas aquellas religiones que pudiesen ser partícipes y tener presencia en el Estado mexicano. Y entonces nuestra actividad esencialmente la comenzamos a tratar desde estos elementos jurídicos, de decir, la asociación religiosa, al momento de tener personalidad jurídica, ¿qué actividades puede desarrollar? Me remito a lo anterior que mencionaba, actos de culto, tener autorizaciones, rifas, sorteos, adquirir patrimonio, tener un régimen de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y entonces aquí entramos y puedo yo como que hablar un poquito más en concreto. ¿Qué obligaciones puede tener una asociación religiosa? Nos centramos en un debido cumplimiento de obligaciones, al igual que una sociedad anónima o una SADCB. Primero, desde cómo adquiero esa personalidad jurídica, de tener un registro constitutivo. Hay una diferencia entre tener una escritura pública que se encarga el registro público del Estado a tener un registro constitutivo del cual se encarga la Dirección de Asuntos Jurídicos. Entonces, de tener estatutos, de reformar estatutos, de tener cambios internamente que denominamos a través de procedimientos de toma de nota, obligaciones en materia corporativa, en temas de actividades vulnerables, materialmente cuestionadas por la autoridad fiscal en cuanto a la operación, donativos, eso entendiéndose como una actividad vulnerable que puede ser con el tema de prevención de lavado de dinero, políticas y operaciones internas, cumplimiento de materia de contabilidad y obviamente el tema tributario. Entonces, de esta manera, vemos que la forma de externar la libertad religiosa se tiene que hacer por medio de una persona jurídica. De ahí la importancia de que hayamos integrado la distinción de estas personas en cuanto a la actividad que desarrollan. Actualmente nuestro registro de asociaciones religiosas operadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos establece que tenemos 10.036 asociaciones religiosas, esto de acuerdo al 9 de febrero del 2024. Y aquí pongo como elementos las religiones que son reconocidas, las más con mucha más presencia en México, y obviamente esto abre un panorama de que el Estado mexicano pues tiene que ir atendiendo las resoluciones y controversias que se dan en cuanto a la actividad de la Suprema Corte. Entonces, tomo como referencias y a manera de puntos de conclusión de nuestra charla, a pocos meses de cumplir 30 años, la Ley de Asuntos Religiosos, la Suprema Corte ha conocido únicamente 8 asuntos que han sentado criterios que han podido ir definiendo un poquito la operación en cuanto al ejercicio de la libertad religiosa, entendiéndolos de un aspecto interno o de una expresión en forma externa. Entonces, también vamos a cumplir 14 años de la reforma en materia de derechos humanos, y entonces estos asuntos, ¿cómo se han ventilado y en qué materia? Digamos, los más, no importantes, porque a mí me abre un panorama muy importante entre identificar la actitud en cuanto al ejercicio de derechos y la forma en que va resolviendo la Suprema Corte criterios que nos ayudan a nosotros en cuanto al sentido y cómo soportar este ejercicio de libertades. Entonces, la libertad religiosa y derecho a la educación pareciera de entrada que no tenemos tanto que visualizar, pero si tomamos como referencia que hay instituciones privadas y seguramente en nuestra actividad nos han llegado quejas de alguna escuela que es, a manera de ejemplo, organizada y atendida por religiosas. Entonces, ahí entramos en una situación muy interesante porque vamos a tener presencia de un derecho mexicano, también vamos a tener un derecho canónico y vamos a tener el respeto de la libertad religiosa y el Estado laico y el ejercicio de una resolución que tiene que ir muy marcada
por el tema constitucional, en el sentido de decir que yo, Estado, debo de ser una actividad neutral, activa en la resolución de controversias. Y eso ha generado una serie de conflictos que, a mi parecer, ha dejado varios huecos en las interpretaciones, pero bueno, eso lo iremos viendo en otro momento. Entonces, en materia educativa se han resuelto 3 asuntos y aquí se ponen como referencia. También orientados a la libertad religiosa y el registro de asociaciones religiosas, solo se ha dado uno. Pero obviamente esto me pareció muy interesante porque la razón del por qué no se registra esta asociación como tal, pues obviamente va contra el orden público y la moral, elementos que obviamente tienen que aplicarse en un ejercicio de discernimiento por parte de la autoridad para poder saber si le otorga un reconocimiento o no. Entonces me pareció muy acertado que no se le otorga el reconocimiento porque al final va en contra de estos elementos normativos que me va a establecer la Ley de Asuntos Religiosos. Específicamente en su artículo 9 me establece cuáles son los requisitos para establecer un elemento de que pueda ser registrada una asociación religiosa y por lo tanto deba tener personalidad jurídica y sujeto de derechos y obligaciones, y de ahí toma relevancia la actividad que se ha manifestado como un ejercicio de derechos que debe de ser tutelado por el Estado mexicano. También tenemos la libertad religiosa y derecho a la libre determinación. Esto, les comento, es del asunto del Estado de Jalisco, de una comunidad en la cual hay una expulsión de ciudadanos, de un grupo de ciudadanos, y el cual la Corte tiene que entrar a resolver sobre ese ejercicio. Así también tenemos el derecho de libertad religiosa y el derecho a la vida y a la salud. Esto, y seguramente ustedes también lo han vivido como operadores en materia de derechos humanos, el tema de las transfusiones sanguíneas. Entonces, principalmente uno de los asuntos que se ventila es ahí el ejercicio y el Estado hasta qué punto puede intervenir respecto a este tipo de ponderación de derechos o cuando se ve vulnerado este tipo de derechos y libertades en cuanto a la existencia de un menor, al derecho de los padres para la autodeterminación y formación de sus menores. Entonces, esa parte ha generado mucho conflicto. Entonces, dentro de este tema, me interesaría o me agradaría leerles respecto a una controversia dada en materia de educación, el cual me voy a permitir leer la síntesis de la síntesis. Entonces, la Corte estudia el derecho a la libertad religiosa en relación con el derecho a la educación. Se planteó por 17 médicos, miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los médicos habían solicitado al presidente del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas que por objeción de conciencia los excluyera de asistir a exámenes que debían presentar ante el Consejo Mexicano de Oftalmología y Otorrinolaringología y que se les asignara una fecha temporal para realizar dichas evaluaciones. La objeción de conciencia se fundamentó en que los exámenes se realizarían en sábado y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el sábado es considerado como día de reposo espiritual, por lo que sus miembros se abstienen de realizar actividades seculares, incluyendo las académicas. La solicitud de los médicos fue negada por el Consejo Jurídico del Comité por considerar que nadie podía alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en la ley. En este punto, al resolver este asunto, la Suprema Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley de Asuntos Religiosos, que en este caso me permitió incorporar su lectura. Artículo 1. La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencia religiosa, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y las obligaciones prescritas en las leyes. Entonces, retomo nuevamente la lectura. En específico, la Corte revisó si el derecho de que esta norma no contemple distinciones para
que a determinadas personas se les eximiera de la observancia de la ley en cuanto a sus creencias religiosas, les impidan cumplir, vulnerar el derecho a la igualdad y no discriminación. En este sentido, el Tribunal Constitucional determinó que la norma en abstracto no es discriminatoria porque establece criterios generales, sin realizar distinción alguna de las asociaciones religiosas. Sin embargo, a pesar de la neutralidad de la norma, la negativa a la petición de los médicos de realizar exámenes obligatorios en una fecha extemporal por motivos religiosos constituye una discriminación indirecta a sus creencias o convicciones religiosas, que no solamente los afecta individualmente, sino que vulnera los derechos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, ese es uno de los criterios, de los 8 criterios que hasta el día de hoy la Corte ha sostenido. Y seguramente, por lo que entiendo, ustedes han tenido estos acercamientos y para mí sería un poco más útil conocer también sus experiencias en esta materia. Reitero, nosotros vemos desde la parte operativa también de las asociaciones su cumplimiento cuando hay señalamiento a ministros de culto sobre el posicionamiento de una posible violación al texto constitucional por los posicionamientos que se realizan, que puede ser en temas electorales, en temas políticos, y sí, ciertamente entramos nosotros a ese tema de defensa, una vez conociendo también el límite que puede existir entre el ejercicio de este derecho o no. Entonces, de mi parte sería todo de la charla. Les agradezco el tiempo de haberme escuchado y ojalá puedan tener esa retroalimentación con ustedes de lo que pudimos haber tocado en este tema. Muchísimas gracias al maestro Miguel Ángel Mendoza Puentes por esta muy clara y excelente ponencia sobre el tema derecho a la libertad religiosa. Pues en este momento damos inicio a un espacio de preguntas. Les agradeceremos enviar sus preguntas a través del chat. Aquí tenemos una de Liliana Aguilar que nos pregunta: ¿las asociaciones religiosas en México tienen un régimen patrimonial y fiscal? Correcto. Atendiendo a la actividad y a la regulación que tienen las asociaciones religiosas a partir de la Ley de Asuntos Religiosos, sí, efectivamente, para poder tener patrimonio, la asociación tiene que hacer un procedimiento que es obviamente autorizado por SEGOP para adquirir un bien inmueble. Así sucede también para desprenderse de un bien inmueble. Tomamos como distinción que existen bienes nacionales que están en posesión de las asociaciones religiosas. Entonces, en ese caso, pues obviamente están en una figura de comodato y tienen la responsabilidad, pero eso lo que trajo consigo la reforma del 92 es que al tener personalidad jurídica me implicaba que yo podía reconocer y ser reconocido en cuanto a que yo pueda tener y adquirir patrimonio propio. De ahí la necesidad de cuidar, obviamente, a la asociación religiosa en esa figura del cumplimiento de obligaciones. Entonces, a manera de tema fiscal también, se tiene que las asociaciones religiosas están en el título tercero de las no lucrativas. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria especifica un régimen especial, valga la redundancia, respecto al tratamiento de las asociaciones religiosas, es decir, cuánto puedo generar, hacer el gasto en efectivo, cuánto puedo manejar en efectivo, cuánto se le puede dar a un ministro de culto por el contexto de manutención, qué es la manutención para efectos fiscales y contables y cómo podemos incorporar en ese tema. Pero bueno, eso es más que nada la parte operativa. Gracias. También otra pregunta: ¿cuáles son los casos más frecuentes que se presentan en materia de asociaciones religiosas? Bueno, puede darse desde un conflicto entre dos asociaciones religiosas. Miren, ya en la práctica sucede que en alguna congregación, ya sea nos tocan en materia que tienen presencia, son de España, pero tienen presencia en México, y entran en un conflicto, es decir, por ejemplo, tienen reconocimiento en México, pero están sujetos a España. Entonces entran en un conflicto de decir, voy a separarme de la congregación desde un punto de vista canónico, naturalmente hay un procedimiento de separación y eso lo vemos en el derecho canónico. Pero en México hay un proceso de conciliación y entonces la Dirección de Asuntos Jurídicos entra a conciliar, obviamente, en este caso, para resolver las diferencias en las separaciones que se estén dando dentro del Estado mexicano por parte de la figura de una asociación religiosa. Y digamos, esta parte
son pocas personas que realizan estos procedimientos o que acompañan a las asociaciones religiosas, y para eso pues hay toda una estructura por parte del gobierno mexicano. Gracias, maestro. Pues si alguien tuviera alguna otra pregunta, también les podemos abrir el micrófono. Aquí, Carolina Torreblanca, ¿quién atiende la problemática de aquellas estaciones de radio, llámese comúnmente piratas de algunas asociaciones religiosas? Sí, esas los regula Dirección de Asuntos Jurídicos, tanto que tenga que ver con poder transmitir radio, televisión, celebrar, ahora sí, con lo que comúnmente vemos, el tema de las rifas, las kermeses, y toda esa parte tiene que tener autorización por la Dirección de Asuntos Jurídicos y Secretaría de Gobernación para poder desarrollar esa actividad en el estado, bueno, en cualquier estado, particularmente en el estado mexicano. Gracias, licenciado. Pues creo que esas son todas las preguntas. Estuvo muy claro el tema. Ah, tenemos ahí una manita alzada. Mari. Bueno, tenemos otra pregunta. El tema de las confesiones en la religión católica y su uso como prueba o confesión con consecuencias para terceros, ¿qué nos puede comentar? El tema de las confesiones en la religión católica y su uso. Ok, bueno, citando desde un precepto meramente de derecho canónico, pues el ministro de culto está impedido en poder incorporar elementos de prueba. Y para el Estado mexicano, obviamente, pues no podría reconocerse porque el ministro de culto no podría confesar esa situación por el tema de su ministerio. Y eso ya es centrar sobre el régimen de cada confesión. Bueno, está hablando de religión católica. Entonces, aquí están sujetos a derecho diocesano, derecho pontificio, y ellos son muy claros en ese tema. Si eso sucediera por parte del ministro de culto, entraría en un proceso penal en materia eclesiástica o de derecho canónico que va a sancionar, y al final de esto, para él sería una dimisión del Estado clerical, porque eso va en contra de su ministerio por el cual tiene esa figura. Y el Estado mexicano, pues al partir la separación de iglesia-estado, pues tampoco podría forzar en ese sentido, porque estaríamos violentando también ese ejercicio de libertad religiosa reconocida en el texto constitucional. Y entiendo la pregunta, porque muchas veces se han dado, y eso es tema público, no es que yo esté enterado, situaciones delictuosas, situaciones de un tema de homicidios, donde se han ventilado bajo la figura. Entonces eso no es un tema eh, muy blindado, sino que es de dominio público, y naturalmente el proceso civil y el proceso penal pues va sobre el elemento y la carga probatoria que en este caso se pueda incorporar, pero no sobre ese tema de la figura de la confesión como acto personalísimo e interno que desarrolla la persona frente a un ministro de culto. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Miguel. Aquí también de Andrés, felicitaciones al maestro Miguel Ángel, gracias por su labor. Y pues así agradecemos al maestro Miguel Ángel Mendoza Fuentes por impartir este tema tan interesante. Y pedimos también a la doctora Jacqueline pueda hacer entrega del reconocimiento para nuestro ponente del día. Con mucho gusto, doctora, después de haber escuchado esta clara disertación del maestro, es para mí un honor y una distinción que me ha concedido el señor presidente. Le pido, por favor, doctora, si es tan amable de proyectar el reconocimiento. Ya se está abriendo. Muchas gracias. Bien, a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, se otorga el presente reconocimiento al maestro Miguel Ángel Mendoza Fuentes por impartir la plática Derecho a la Libertad Religiosa. 12 de febrero del 2024, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Firma Juan José Cepeda Bermúdez, presidente. Muchas felicidades, maestro Miguel Ángel, por su valiosa disertación y su colaboración. Agradezco la presencia y participación tan valiosa a través de las preguntas que se hicieron en la parte final de este espacio, a todas y todas las personas que nos han acompañado durante la plática.
Nos seguimos viendo el próximo lunes en las pláticas de los lunes.